los juicios de marzo. Tenemos a la doctora Isadora Velázquez, analista, abogada de inmigración, analista demócrata. ¿Cómo anda? Muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche. Qué bien, pues nada, nosotros más contentos todavía. Gonzalo Morel Ruiz, analista republicano, ¿cómo le va? Muy bien, igual. Sí, veo que viene ahí corriendo. Nunca es tarde si el programa es bueno, no te preocupes. A ver, ¿cómo se hace, doctora? Usted que con 4 juicios a la vez, la logística, porque uno de ellos es estatal. Yo digo, los federales van y se pueden poner de acuerdo, pero el estatal está atravesado. Pero lo curioso es que el conflicto entre el estatal y el federal, que sería Nueva York, ahora con, si no me equivoco, es el último que se le dieron de enero 6, ya se resolvió en cierta manera, porque la jueza fue proactiva, ya contactó al juez al Nueva York, pero no ha llegado a la conclusión de cuándo, o sea, si verdaderamente se va a llevar a cabo en esa fecha o no. Me atrevo a decir que el estatal, si alguien se va a cambiar, sería el estatal que se mueva más adelante. Esta jueza es bastante estricta y no creo que sea muy flexible una vez ya puso una fecha. Sí, mira, yo creo que el tema de los casos estatales son del Estado. Entonces, de una manera u otra, no tienen el mismo impacto que pueda tener un caso federal. Lo que más me molesta, no solamente como republicano, pero como ciudadano, es que me parece que las Cortes Federales, específicamente esta que puso la fecha marzo 4, que es el día antes de lo que llaman Super Tuesday, el día probablemente más importante de las primarias republicanas, se está injertando la Corte Federal en un proceso político que por principio de la Corte, federal, estatal, lo que sea, o sea, está en su ADN no hacer eso. Y entonces me parece que si hay algún movimiento que una corte puede hacer para que se pueda aparentar como una venganza política, por definición no creo que pueda existir algo más en su cara. A ver, voy a tratar de ver ambos lados de la historia. La estrategia de los abogados de Trump sería demorar los juicios. La idea de la Fiscalía es apurar los juicios. Ok, pero volvemos al último, nuevamente, el último federal. Originalmente ya el fiscal había propuesto la fecha de enero. La oposición fue la gran cantidad de evidencia, que eran millones de documentos. La respuesta de la jueza fue que esto se veía venir, que era de esperarse, que los documentos técnicamente son repetitivos, que esto ya lo habían haber revisado en preparación para otros juicios y otras demandas que ha tenido el candidato Trump. Esa respuesta me da a entender a mí que la fecha de marzo, más allá que sí estoy de acuerdo, no voy a negar que me asombró que fuera justo para el tiempo de Super Tuesday, pero también me llevó a concluir, basado en cómo la jueza ha manejado este tipo de juicios, que era la única fecha disponible, que fuera un medio entre lo que es enero, que quería la Fiscalía, y lo que buscaban es retrasar el juicio. Ahora, doctora, usted que no es una abogada de oficina, sino que usted va, defiende, tiene clientes. Más divertido, sí. Sí, pero no es divertido 4 casos a la vez. O sea, ¿cómo es posible que un acusado se defienda de 4 casos distintos? ¿Es posible? Definitivamente para el cliente no es divertido. El señor Trump no debe estar pasándola bien con 4 casos al mismo tiempo. Para sus abogados, no lo quiero minimizar ni pretender que la van a pasar bien en dicha representación, pero a alguien que le gusta ir a corte, esto es un reto que es un reto muy interesante en los 4 casos. Las 3 fechas que ya tienen, como mencioné, no creo que se cambien, excepto por la de Nueva York, que sí veo que puede moverse más adelante aún. También hay que recordar que Nueva York es un cargo que el candidato, si llegase a convertirse en presidente, no va a poder eliminar, y creo que esto también tiene que ver con las fechas y que el caso siga en el limbo un poco. A ver, vamos a ver la fecha. Vamos a verla si tenemos ahí. Tenemos el de conspiración para pues tratar de volcar el resultado electoral, que es marzo 4, propuesto el de Atlanta para marzo 4, ya hablamos de eso, 25, todos son los idus de marzo, ¿no? Y menos mayo, que es el de Fort Pierce, el de los documentos clasificados. Pero que diga 4 de marzo no significa que eso nada más va a suceder ese día, porque como abogado también hay todo un plan de preparación que yo estuve viendo de presentación de documentos después de... O sea, es una cosa bastante larga. Aquí Gonzalo, el otro día que vino de invitado también, había otra persona, usó un argumento que usted como abogado yo quiero a ver qué piensa, qué es, y que me lo repita.
de que en realidad él cree que la mayoría de estos casos serían para una corte civil y no para una corte criminal. ¿Fue eso lo que te Sí, entendí? no, yo creo que el argumento era en sí. El referéndum de Trump debería de ser con los votantes. Entonces, lo que estamos viendo, a mi criterio, no solamente personal, pero a mi criterio profesional, es el Partido Demócrata con las cortes tratando de... Pero eso no fue lo que me dijiste la vez pasada. Lo que yo te escuché, si no me escuché mal, es que te parecía que eran casos que podrían tener méritos en una corte civil, pero no en una corte criminal. Sí, no es que tuvieran mérito en una corte civil, sino que estábamos hablando del estándar de evidencia, que Isadora lo va a saber muy bien también. El estándar de evidencia en una corte criminal no es el 99%, el 51%, que es lo que nosotros llamamos more likely than not, que sea más posible, que pudiera ser, que tiene más chance de ser. El estándar de evidencia en la corte criminal es 100%, sin lugar a duda, lo que están acusando. Sin duda razonable. Sin duda razonable, exactamente. Que es un término de arte. Y tiene que ser unánime. ¿Término de arte? Sí, es decir, un term of art en inglés, ¿no? Okay. Que se usa dentro de las cortes. El reasonable doubt es un estándar que se define por todos los casos que existen dentro del mundo del circuito de esa corte. Podemos desarrollar este tema bien profundo porque hay diferentes circuitos en los Estados Unidos, todos tienen sus propios estándares de evidencia, pero en sí la plataforma general es que estos cargos, como lo están acusando a mi criterio, cuando estás hablando de un 100%, cuando todos los cargos son, es decir, los hechos en los cargos están en diferentes estados por diferentes personas, es muy difícil comprobar ese estándar. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando, no me acuerdo si fue el de Georgia o si fue el de los documentos corruptos, creo que fue en lo de la falsificación de algunos documentos, que el estándar, el estándar que usan dentro de ese sistema es el criterio, el intento personal de la persona, del individuo. Entonces lo que estábamos hablando, que creo que en sí fue fuera de las cámaras, era que si, aunque Trump... Aquí no hay nada fuera de cámara. Bueno, te quiero decir... Aquí todo... Lo importante es lo siguiente. El intento personal es muy importante en comprobar que una persona quiso hacer algo. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es, si Trump piensa como el líder ejecutivo, el comandante de la ala ejecutiva del país, si él realmente piensa que hubo fraude, él tiene la oportunidad dentro de su cargo de abrir las investigaciones, de llamar, de hacer lo que tuviera que hacer. Comprobar que él tuvo un intento personal de defraudar al país, a los votantes, al estado de Georgia, eso es, a mi criterio profesional, imposible. Porque uno no puede injertarse dentro de la mente de una persona. Pero ahí te me volviste a ir a otro tema. Yo entendí eso perfectamente. A ver si la idea de que yo la entendí perfectamente de que él establece en una corte civil el caso, pero como el caso de Jay Simpson, que perdió el juicio civil. O los casos de las violaciones en contra de Trump, que se ha determinado que las violó. ¿Usted está de acuerdo con eso, aunque sea parcialmente? Creo que parte de eso tuvo que ver con la decisión que tomó Georgia de ponerle el caso de RICO bajo la ley de Atlanta en vez de lo que fuera la ley federal de RICO. La ley de Atlanta es un poco más flexible, un poco más abierta. Si podrán mostrarlo sin duda alguna, que no quede duda alguna, que se violó dicha ley, eso ya es más complicado porque Gonzalo, como abogado también que es, entiende que sí, tiene que no haber duda alguna entre los jurados al determinar que alguien es culpable de algo criminal. Así que sí, el estándar es mucho más alto y puede llegar a ser complicado, por ejemplo, en el caso federal, el último presentado por el señor Smith. Y lo único que me quisiera añadir aquí, porque creo que es muy relevante, cuando vas a comprobar algo en una corte criminal, todo tiene elementos. Y tú tienes que comprobar el elemento primero, el elemento segundo, el elemento tercero. Entonces, el RICO, que es lo de racketeering, esa ley en sí, el estatuto... La conspiración entre varias gente para cometer un delito con toda la intención. Sí. Y ese estatuto tiene diferentes elementos que si en cualquier elemento, que creo que son 5 o 6 cargos, conexiones que tienen que hacer el que viene con el acoso, tiene que comprobar los 6. No puede conformarse con solamente llegar al primer paso, a la mitad.
Entonces, no solamente es el intento personal del presidente, que eso no hay mucha, lo que llamamos nosotros jurisprudence dentro del sistema legislativo. Jurisprudencia. Sí, legislativo y las cortes, donde realmente uno puede decir, señor juez, en este caso, aunque no se parezca definitivamente, podemos usar, o sea, el ejemplo de esta jurisprudencia para decir que el intento de la persona fue X o Y. No existe dentro de los circuitos eso porque es muy difícil de comprobar. Y además tienen que estar los 12 jurados, todos son con 12 jurados, ¿no? Bueno, nuevamente, igual que hablamos de la diferencia entre lo federal y lo estatal, cada estado también determina Sí. cuántos ¿En jurados Georgia se cuánto necesitan. será? Puede ser ese, pero todos tienen que estar de acuerdo para Sí. declararte En algo culpable. criminal. Los 6 elementos. Uno solo. ¿no? En desacuerdo se pierde. Exactamente. Vamos a una pausa.